Buen Dios y Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias en esta hora por la vida que nos concedes, la libertad para congregarnos en este lugar y poder continuar estudiando a la luz de tu santa palabra. Al retomar este tema, deseamos invocar la presencia de tu Espíritu Santo para que nos dé entendimiento, que ilumine nuestra mente y nos ayude a comprender la importancia de la información que hemos de estudiar. Rogamos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. En la presentación anterior tuvimos oportunidad de familiarizarnos un poco con las diferentes formas en que se calcula el tiempo. Hablábamos acerca de cómo en la Biblia hay diferentes formas de calcular el tiempo. Tenemos el tiempo bíblico, que es el que se aplica, donde sabemos que cada mes, 12 meses, cada año contiene 12 meses con 30 días cada uno. También tenemos el tiempo profético, en el cual se aplica el principio del día por año. Mencionábamos eso también. Eso es lo que se aplica principalmente en las profecías de tiempo. Hablábamos acerca de el cómputo hebreo, que se divide en civil y religioso, y cómo el cómputo hebreo religioso a su vez se subdivide en dos variaciones: el calendario rabínico y el calendario caraíta. Este es el calendario religioso caraíta. Y en este diagrama que tenemos en la parte inferior, estábamos tratando de alinear. En esta franja superior tenemos el calendario hebreo sagrado, de acuerdo al calendario caraíta, y este es el año 1844 hebreo, y este sería el año 1843, parte de él. Después aquí en esta franja dijimos que estas son las estaciones del año, las 4 estaciones que componen un ciclo. Sabemos que el año está basado en la duración de la Tierra en su movimiento trasladándose alrededor del Sol. Le toma 365 días y fracción. Y ese periodo mencionábamos ayer que está subdividido a su vez en 4 estaciones. Y después aquí en la parte inferior tenemos el calendario solar, un calendario solar gregoriano, que es con el que estamos nosotros familiarizados. Este es un calendario lunisolar, el hebreo. Este es un calendario solar. Esto ya lo vimos ayer. Algo que se me olvidó a mí mencionar sencillamente es que debido a las diferencias de duración, recuerdan que mencionamos, estos son 12 meses de 29 y 30 días. Sería un promedio de 29.5 días de duración por cada mes en el calendario hebreo, puesto que está regido por la luna. Cada inicio de mes hay una luna nueva. Entonces, este calendario, dijimos, cuando tiene 12 meses es más breve, 354 días únicamente. Se va quedando o se va adelantando con respecto al calendario solar de 365 días. Y por eso dijimos que cada aproximadamente 2 o 3 años ellos insertaban un mes completo de 30 días de duración. Y eso es lo que ayuda a que los calendarios armonicen uno con el otro. Y en un periodo de 19 años, estos dos calendarios se alinean uno con el otro. Se intercalan 7 veces, 7 meses, es decir, cada 19 años hay 7 años que son embólicos, les llaman, en los que se intercala un 13º mes. Y es 7 veces en 19 años, de manera que cada 19 años estos dos calendarios corresponden uno con el otro. Por ejemplo, la fecha 22 de octubre
cada 19 años volvería a caer en el, correspondiendo con el 10º día del 7º mes. ¿Sí? Entonces, estuvimos mencionando sobre eso y lo estuvimos haciendo en base a un versículo de la Biblia, Esdras 7:9. Esdras 7:9 fue el punto importante a destacar en nuestra presentación. Es el versículo clave. Y Esdras 7:9, en Esdras 7:9 mencionamos que Esdras comienza a salir de Babilonia, ¿qué día? Primer día del primer mes. Y él va a llegar a Jerusalén, ¿en qué día? Primer día del 5º mes. Y después, aunque no lo menciona el libro de Esdras, el espíritu de profecía sí nos dijo que en el otoño del mismo año 457 a.C., es cuando el decreto de Artajerjes, el tercer decreto que Esdras portaba, fue implementado. Eso nos lo dice en el Conflicto de los Siglos, página 326. Dice Elena G. de White, el decreto de Artajerjes fue puesto en vigencia en el otoño del año 457. 326. Así que estábamos viendo entonces las correspondencias que hay entre el año 457, cuando Esdras sale de Babilonia, con el año 1844, que es cuando transcurren estos 2300 años completos. Y voy a retomar donde quedamos en el estudio de ayer. Calculamos estas dos fechas, vimos que el primer día del primer mes en este año, 1844, correspondieron con el 19 de abril y con el 15 de agosto. Y el 19 de abril mencionamos que fue cuando ocurrió el primer chasco. Y eso es algo de lo que ahorita queremos confirmar. Simplemente voy a darles más confirmación histórica y del espíritu de profecía para establecer este punto más sólidamente. Esto está tomado del libro The Prophetic Faith of Our Fathers, que está escrito por el historiador Leroy Edwin Froome, la fe profética de nuestros padres. En el tomo 4, páginas 795 al 797 en inglés. Y dice aquí que la presión de los opositores obligó a los asociados de Miller a estudiar de nuevo su postura sobre el año judío, a investigar profundamente su historia. Como resultado, fueron conducidos a hacer la primera corrección en su cálculo, que se refería al tiempo exacto del inicio y final del año sagrado judío, que se extiende desde la primavera hasta la primavera. Dice, ya desde abril, junio y diciembre de 1843, así que esto es, y luego en febrero de 1844, meses antes de que la fecha original de Miller expirase, para la finalización del año judío 1843, en el equinoccio de primavera, en 1844, sus asociados, Sylvester Bliss, Josias Leach, Joshua B. Himes, Apollos Hale y otros, llegaron a una conclusión definitiva. Esta fue que la solución de la profecía de Daniel depende de la forma judía antigua y original de tiempo lunisolar y no del calendario judío rabínico moderno alterado. Aquí está simplemente dándonos la información que mencionamos ayer. Nuestros pioneros originalmente no entendieron el principio de años completos. Ellos hicieron el cálculo a 2300 años, le restaron el año 457, que es el inicio de esa profecía, y vieron ellos que quedaban 1843 años. Entonces, ellos esperaron que durante el año 1843 iba a llegar a su cumplimiento este periodo y los periodos de tiempo. Pero ellos no habían comprendido claramente
que tenían que ser 2.300 años completos, ¿sí? Y mencionábamos ayer que en el calendario judío el año comienza en la primavera, en el calendario religioso o sagrado, y por lo tanto iba a terminar el año 1843 en la primavera del año de nuestro calendario en el 1844. ¿Sí? Es lo mismo que se aprecia aquí. Este se supone es parte del año 1843 y va a terminar en el año hebreo durante la primavera, que ya nuestro calendario corresponde a 1844. Ahora, Miller originalmente había él considerado el mes de marzo como la conclusión de ese año, 1843. Pero nos dice aquí que sus asociados, desde antes que llegara esta fecha, ellos ya estaban considerando no el calendario rabínico que Miller estaba favoreciendo, sino estaban considerando el calendario caraíta. Y ese calendario iniciaba el año o terminaba el año en el mes de abril. Entonces, aquí en el resto de esa cita, él está explicando sobre esto. Voy a continuar leyendo algunos párrafos. Actualmente hay una disputa entre los judíos rabínicos y los caraítas con respecto al tiempo correcto del comenzar el año. Y dice, los judíos rabínicos están dispersos por todo el mundo y no pueden observar el tiempo de la maduración de la cosecha en Judea. Ellos, por tanto, regulan el inicio del año mediante cálculos astronómicos y comienzan con el primer día de la luna nueva más cercana al equinoccio de primavera. Esta es la luna nueva más cercana al equinoccio de primavera. Este es el año rabínico donde finaliza y comienza el nuevo año. Los judíos caraítas, por el contrario, todavía se adhieren a la letra de la ley de Moisés y comienzan con la luna nueva más cercana a la cosecha de la cebada en Judea. Y ayer mencionamos las razones, porque eso es lo que se estipuló en la ley de Moisés. Durante el primer mes del año tenían que traer una primicia en el santuario, y ellos no podían cumplir con esa orden si el año comenzaba en marzo, porque la cebada no estaba todavía madura, no podían traer una gavilla. Entonces, saltando algunas partes aquí, nos dice que de acuerdo al calendario caraíta, el primer día del mes, Nisan, así se llamaba, o Aviv también, de 1844, tiempo judío, tendría como su equivalente civil el 19 de abril. Así que ahí está mencionando este autor. Esto lo escribió en el año 1954. Y él está aquí mencionando, corroborando, el primer día del año 1844 judío era el 19 de abril. Aunque en realidad comienza con la puesta del sol del 18 de abril. Por lo tanto, debiera leerse 18, diagonal, 19 de abril. Y ayer les leí también una cita de un pionero, José Bates, que en 1844 él escribió esto: y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibidle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Ya hemos demostrado por los periodos proféticos que el tiempo de tardanza para el esposo fue de 6 meses, comenzando el 19 de abril hasta el 22 de octubre de 1844. Está refiriéndose al periodo que hay entre el 19 de abril y el 22 de octubre, que son 6 meses y 10 días. Ahora vamos a cubrir esta parte que no tuve oportunidad en el tema anterior. Vamos a enfocarnos ahora en
primer día del quinto mes. Aquí ya mencionamos ahorita, dimos alguna evidencia de que esta fecha corresponde efectivamente con el primer día del primer mes. Ahora queremos ver qué ocurrió el primer día del quinto mes, qué es lo que hace significativo el 15 de agosto de 1844. Y dice en esta cita de Conflicto de los Siglos, bueno, primero voy a leer esto. Dice, esta es de Arthur Whitefield Spalding, de Arturo Spalding, que es un historiador adventista, lo publicó en el año 1961. Dice así: el movimiento del séptimo mes alcanzó su primera cúspide en la reunión campestre de Exeter, New Hampshire, del 12 al 17 de agosto. Aquí nos está indicando las fechas que cubrió el campestre, dice del 12 al 17 de agosto. Entonces, esas son las fechas del año 1844. Exeter es el nombre del campestre, o del lugar donde se celebró el campestre, en el estado de New Hampshire, al noreste de los Estados Unidos. Dice, hombres y familias se habían venido de toda la Nueva Inglaterra, de Maine a Massachusetts y desde Nueva York y Canadá. Había una anticipación de que grandes cosas serían reveladas en Exeter y todo el pueblo estaba a la expectativa. Joseph Bates, viniendo en el tren de New Bedford, Massachusetts, sintió que su mente era impresionada con el mensaje: vas a recibir nueva luz aquí, algo que le dará un nuevo impulso a la obra. Como uno de los ministros prominentes en el movimiento, se le proporcionó el púlpito en el tercer día de la reunión. ¿Cuál es el tercer día de la reunión? 12, 13, 14, ¿verdad? Sería 14, el día 14 de agosto sería el tercer día de la reunión. José Bates toma el púlpito y dice aquí: aferrándose con devoción a lo que en años posteriores celebraría como la esperanza bienaventurada, él aún estaba confundido y desconcertado con el chasco de la primavera. Sin embargo, trató de cumplir con su deber para con su pueblo, presentando las evidencias de la inminente venida del Señor, y continúa diciendo que él simplemente estaba repitiendo lo que ya los mileritas ya entendían. Y de manera que el discurso de él estaba resultando francamente aburrido para la congregación. Y dice aquí: semi-inconsciente, notó a un jinete desmontar un caballo jadeante afuera, entrar y sentarse junto a un hombre y a su esposa en la audiencia, saludándoles con pocas palabras susurradas. El recién llegado era Samuel Snow. Sus amigos, el pastor John Couch y su esposa. De repente la señora Couch se levantó y interrumpió al orador. Declaró: es muy tarde, hermano Bates, es muy tarde para emplear nuestro tiempo repasando estas verdades con las que estamos familiarizados. Es demasiado tarde, hermanos, para gastar tiempo precioso como lo hemos hecho desde que esta reunión campestre comenzó. El tiempo es corto. El Señor tiene siervos aquí que tienen el alimento a tiempo para su casa. Que hablen y el pueblo los escuche. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Bates no se ofendió. La mansedumbre de los santos se manifestó en él. Además, él estaba listo para ser relevado. Sube, hermano Snow, y háblanos, lo invitó. A continuación, Snow mantuvo un servicio breve de preguntas y respuestas y se dispuso que a la mañana siguiente, ¿sería qué día? 15 de agosto. A la mañana siguiente, dice, presentar el tema más a fondo. Así lo hizo en un poderoso sermón sobre el clamor de medianoche, al cual dio seguimiento con presentaciones cada día restante. Recibió el apoyo de otros oradores solidarios y con poder solemne el mensaje se extendió por todo el campamento. Así que vemos que el día 14 es cuando él llega al campestre, pero solamente tiene oportunidad de tener una presentación breve
y es al día siguiente cuando le ofrecen que por la mañana dé la explicación más clara y contundente con respecto a la información que él portaba. Y es allí donde ocurre el clamor de medianoche. En el primer día del quinto mes, Samuel Snow despliega ante los presentes en el campestre la lógica que demuestra que la verdadera terminación de los periodos proféticos obviamente no era en la primavera, sino que debía ocurrir en el otoño, específicamente el 22 de octubre, que es la fecha que corresponde con el 10º día del 7º mes en ese año. En otras palabras, él aquí les está diciendo que en esta fecha es cuando van a terminar los 2300 días y los demás periodos proféticos. Entonces, eso fue el ímpetu que llegó en esa fecha precisamente. Entonces, ahorita lo que hicimos es mostrar un testimonio de que la fecha 15 de agosto corresponde con el primer día del quinto mes. Y estos cálculos los hicimos ya en la presentación anterior. Otra cita, esta se encuentra en el libro Prophetic Faith of Our Fathers, volumen 4, página 813 y 814, dice: la evidencia presentada por Samuel Snow basada en los tipos se volvió el factor decisivo. Snow señaló 4 puntos. Su corrección de un error en el cálculo reconocido previamente había provocado el cambio de 1843 a 1844, ¿sí? El error de los años completos, que ellos no habían comprendido claramente. Número 2, las 70 semanas de años, ambas comenzaron y terminaron en el otoño. Aquí lo vamos a explicar ahorita a continuación. Dice, número 3, los tipos del tabernáculo mosaico indican que la segunda venida tendrá lugar en el otoño y no en la primavera, sino en el día de la expiación o el 10º día del 7º mes. Lo que él estaba diciendo aquí, Samuel Snow, yo creo que podemos borrar ¿verdad? Esta parte. En el clamor de medianoche, durante el clamor de medianoche, Samuel Snow logró cristalizar, logró aclarar en una forma poderosa el mensaje milerista. ¿Sí? En mi opinión, el mensaje que él trae del clamor de medianoche es la misma luz que ellos venían predicando desde el mensaje del primer ángel, porque ellos ya venían predicando los periodos. Pero había un detalle, y que eso lo vamos a ver a continuación, al leer las citas va a quedar más claro, que ellos no habían comprendido exactamente cuándo los periodos comenzaban y por lo tanto no sabían exactamente cuándo terminaban. Ellos pensaron que iba a terminar aquí, entre marzo y abril de 1844, pero es el descubrimiento de que los periodos realmente debían alcanzar hasta el otoño. En otras palabras, no debían contar para el inicio de los 2300 años, no debían contar desde que Esdras sale en la primavera de Babilonia, sino hasta que el decreto es implementado, y eso ocurre en el otoño. Y la manera como Samuel Snow llega a esta conclusión es bastante interesante, porque él entendió que en la profecía de los 2300 años, nosotros la entendemos también ahora, esta profecía conecta estos 2 años de los que hemos venido hablando, 1844, 457 y 1844 son
2300 años completos. Pero ellos también entendieron, nuestros pioneros entendieron, que esta fecha, 457 a.C., también era el punto de partida para otro periodo de tiempo, más breve, que es ¿cuál profecía? La profecía de las 70 semanas, así es. Y esa profecía de 70 semanas de años, como dice el hermano, son 490 años. Entonces, esa profecía de las 70 semanas concluye ¿en qué año? En el año 34 de nuestra era. Samuel Snow llegó a comprender, cuando uno analiza esta profecía, se encuentra en Daniel capítulo 9, este periodo de 70 semanas de años se divide primero en una fracción de 7 años, y después 7 semanas, y después 62 semanas, y resta una semana, ¿verdad? Una semana profética, que es un periodo de 7 años. Y también en esa semana, en la mitad de esa semana, ¿qué ocurriría? Se va a colocar fin al sacrificio y la ofrenda. Entonces, nosotros hoy entendemos correctamente que las fechas para esta semana profética, la última de las 70, es de que comienza con el año 27, cuando Jesús es bautizado, es ungido con el Espíritu Santo. La crucifixión ocurre en el año 31, a la mitad de la semana, y después concluyen en el año 34 con el apedreamiento de Esteban. Él entendió, Samuel Snow entendió, que los acontecimientos de esta última semana, específicamente en el año 31, estaban cumpliéndose los tipos o los símbolos que habían sido dados por Dios al pueblo de Israel cerca de 1500 años antes. Me estoy refiriendo a las fiestas, a las festividades judías. Si ustedes recuerdan, en las festividades judías se celebraban en la primavera, durante el primer mes. ¿Cuáles eran las fiestas? Tenían la Pascua, estaba los panes, ¿sí? Los panes sin levadura. Si ustedes recuerdan, esto se celebraba, el 14 se celebraba del primer mes la Pascua, ¿verdad? El sacrificio del Cordero. Después, al siguiente día, venían los panes sin levadura. Después, venían la gavilla o las primicias, la gavilla mecida o primicias. Después, desde aquí se contaban 50 días y venía el Pentecostés, la fiesta de las semanas. Entonces, todas estas reconoció Samuel Snow que se cumplieron al pie de la letra, se cumplieron exactamente en el día que Dios las había especificado que se debían observar. Pero cuando Dios instituyó estas fiestas, lo hizo de acuerdo a lo que dice el espíritu de profecía, 1500 años antes. Dice aquí en Youth Instructor, es instructor juvenil, mayo 1, 1873. Dice, mientras que el ángel de la muerte pasaba por Egipto, cada familia de los hebreos debía comer el cordero, el cual se les ordenó que asaran completo. Este cordero debía ser sin enfermedad, ni defecto, ni de ningún tipo. Debía ser comido con pan sin levadura y con hierbas amargas. El golpear los dinteles de la puerta con la sangre del cordero inmolado era representar la sangre de Cristo, hacia la cual debían mirar hacia el futuro.
1500 años después de esta noche, de la Pascua, cuando fue instituida, recuerdan que la instituyeron cuando ellos estaban saliendo de Egipto. 1500 años después de esta noche, Jesús, el antitipo del Cordero Pascual, murió en la cruz por los pecados del mundo. Entonces, estas fechas o estas fiestas que habían sido dado aproximadamente 1500 años antes a Moisés, habían estado observándose en el día del calendario que Dios había dispuesto. Sin embargo, llegaron a su cumplimiento perfecto en este año, en el año 31. Y aquí fue cuando murió Jesús. Este día Él estuvo en la tumba reposando. Su cuerpo fue quebrantado, pero era sin pecado. Y en este día Él resucitó. Y Él después, Él asciende al cielo, regresa, está con sus discípulos o aparece a ellos como 40 días. Y Él asciende al cielo. Y entonces, en 50 días más tarde, en el Pentecostés, 50 días después de su resurrección, es cuando Él va a pasar al lugar santo. Esto es cuando Él inicia su ministerio en el lugar santo, y en la inauguración de ese ministerio se derrama el Espíritu Santo sobre los discípulos, y entonces este es el periodo que va a cumplir de la administración de Cristo en el lugar santo. Pero estas fiestas de la primavera, Samuel Snow estaba consciente, se habían cumplido a la fecha y al tiempo preciso. ¿Cuáles fiestas estaban pendientes entonces? Las del otoño, ¿sí? Porque eran 7. Entonces, en total, debían ser 7 fiestas. En el otoño estaba la fiesta de las trompetas, estaba la fiesta del día de la expiación, y estaba también el tabernáculos o las cabañas. Entonces, la conclusión a la que Samuel Snow llegó, que en realidad estaba basada en razonamientos que Guillermo Miller anteriormente había expresado, era de que de la manera como estas fiestas en la primavera se habían cumplido con precisión en la fecha correspondiente, él anticipaba que al fin de este largo periodo profético se iban a cumplir las fiestas restantes, y especialmente la que él favoreció, porque esta era la fiesta más importante del 7º mes, el día de la expiación. Ese es el día que él identificó como el gran evento en el cual nuestro sumo sacerdote Jesús iba a salir del santuario celestial y entonces iba a venir a la tierra. Es como ellos lo entendieron. Y entonces él identificó en el año 1844, utilizando el calendario caraíta, conociendo la fecha de inicio del año, comenzó a calcular y llegó a la conclusión: el 10º día del 7º mes corresponde con el día 22 de octubre. Y en esta fecha se va a estar cumpliendo el día de la expiación. Entonces, esa lógica es parte de la que Samuel Snow presentó durante el clamor de medianoche. Otra cosa interesante es el hecho de que nos dice aquí en el punto que leímos, en el punto número 2, dice: las 70 semanas de años ambas comenzaron y terminaron en el otoño. Bueno, ¿cómo sabía él esto? Puesto que él entendió esta lógica, la Pascua, que es la fecha donde Jesús murió, la Pascua ocurre ¿en qué estación del año? En la primavera, ¿sí? Ocurre en el día 14 del primer mes, es en la primavera. Ahora, si esto es en la mitad de la semana, significa que desde aquí, desde la cruz hasta el fin de la semana, debe de haber 3 años y medio, ¿cierto? Porque estamos hablando de 7 años en total, y de aquí también tiene que haber 3 años y medio. Entonces, cuando uno calcula
Si esto es la primavera, la Pascua ocurre en la primavera, y aquí está a la mitad de la semana. Cuando uno calcula 3 años hacia adelante, serían en el año 34 en la primavera. Y si uno calcula 6 meses más, porque estos son 3 años y 6 meses, nos va a llevar al otoño. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, fíjense, del año 31 en la primavera, un año sería 32 en la primavera. 2 años, 30, sería, si hacemos el cálculo, 31 nos lleva al año 32 en la primavera, otro año nos lleva al 33 en la primavera, otro año 34 en la primavera, más 6 meses, sería año 34 en el otoño. ¿Sí? Entonces, él se dio cuenta que la semana concluía en el año 34 después de Cristo, pero en el otoño. Y el mismo fenómeno ocurre cuando uno calcula 3 años y medio hacia atrás. Nos va a llevar al año 27 en el otoño. Entonces, este descubrimiento que Samuel Snow, en base a esta semana profética con la cruz en medio, que esto es algo que nuestros pioneros no entendían desde el principio. Guillermo Miller, originalmente él había colocado la cruz al final de las 70 semanas en el año 1843, es como él lo había entendido. Pero durante el clamor de medianoche ellos llegaron a entender esta última semana de las 70, ellos lograron demostrar las fechas correctas, y estas 70 semanas, si aplicamos el principio de años completos, significa que si las 70 semanas o 490 años terminan en el otoño, deben de comenzar entonces ¿cuándo? En el otoño. Entonces, esa lógica es la que en el año 457 es cuando el decreto debió de haber sido instituido. Es decir, lo que aquí ellos hicieron es esto. En el libro de Esdras,